La primera historia productora la manda Hugo Pixtle y se llama No nos olviden. Gracias por escribir. Imagine, como la canción, ¿verdad? De los Caifanes. Cuando Cuando- no nos olviden. Muy buena. ¿Sí? Ya se me fue el pedo, creo que la confundí. No, sí, haremos historia. Sí, y ya cierto. no puedo porque si no, luego nos cancelan el video. Ay, productora. Ande, ese fue Saúl Hernández, dijo, no mezclen mis canciones, no le muevan, ¿ya ven? Híjole, ya empezamos, el otro día también nos movieron, entonces ya empezaron, ya empezaron. Por Dice, favor. Doc, siempre es un gusto ver sus episodios cada lunes. Ya quería enviarle mi anécdota, pero nomás no me armaba de valor. Y ahora que vi el episodio donde hablan de las tradiciones, por fin me animé. Qué bueno que te animaste. Bueno. Gracias. Actualmente vivo en Querétaro, pero soy originario de Oaxaca y me siento muy orgulloso de mis raíces. Qué bueno. Que dicho sea, de chico crecí allá, junto a mis abuelos, y con ellos aprendí muchísimas cosas. Así como dijeron ustedes, fe a las tradiciones. Muchas de ellas no tienen explicación lógica, y pone lógica entre paréntesis, entre comillas, pero sé que funcionan. Ujú. Mi abuelo se empeñaba en no mandarnos a la escuela. ¡Qué buena tradición! ¿Para qué te van a enseñar puras pendejadas? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Le decía, ¿no? Un papel, yo te hago el papel, ahí está, mijo, ya está certificado. Ok. Le decía, nos decía que eso era lo peor que nos podía pasar como pueblo, pues nos obligaban a adoptar creencias y doctrinas ajenas. Ándele. Hoy empezó fuerte, ¿eh? Sí. Bastante. Nos contaba que a él todavía le tocó el tiempo en el que la supuesta civilización fue acabando con las tradiciones. El tiempo en el que los maestros enviados por el gobierno se esforzaban en hacer que los nativos, mi abuelo con sangre mixteca, se arrepintieran de sus orígenes. Y cuidadito y se atrevieran a hablar en su lengua madre porque los maestros los castigaban. Los agarraban a chicotazos o les quemaban con fierros calientes. ¡Qué horror! En lugar de llegar a respetar la tierra, los maestros se imponían sobre los mixtecos, zapotecos, los zoques y muchas etnias más de la zona. Los obligaban a hablar en español, y aunque la gente originaria de Oaxaca ya supiera contar en su lengua para hacer sus cuentas a su manera, llevar el conteo de las estaciones, cultivar el campo y curaran a los enfermos con sus tradiciones, los maestros y más la gente que envió el gobierno los obligaban porque esas palabras, porque esa es la palabra correcta, los obligaban a olvidar todo lo que hacían y que se apegaran a la agenda que ellos les imponían. Estamos hablando, ¿es su abuelo que será como 1800? No, bueno, 1920, no sé cuántos años más o tenga menos, ¿no? él, pero estamos hablando de los 40. Más o menos. Los papás de mi abuelo decidieron irse del pueblo. Se llevaron a sus hijos y a otros niños que tenían encargados. Se fueron lejos para que ya no los obligaran a hacer algo que ellos no querían y poder conservar sus raíces, su lengua y sus tradiciones. El tiempo pasó y luego de unos años, unas personas del pueblo fueron a buscar a la mamá de mi abuelo. Les dijeron que llevaban mucho tiempo sin encontrarlos y que les urgía que los ayudaran porque algo estaba pasando, algo sobrenatural. La mamá de mi abuelo les dijo que no y los corrió. Pero esa misma noche, ya fuera por un cargo de conciencia o porque algo la llamó, decidió ir al pueblo para así ayudar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que eso rondaba en el pueblo era el Quininduchi. Ándele, era el Quininduchi, una criatura que le comía la leche a las mamás para que los bebés se enfermaran y murieran. ¡Guau! Acababa con las gallinas y pudría los huevos. Enfermaba a los cerdos y los volvía locos. Y a los hombres les mandaba una epidemia de ronchas en sus genitales. Eso era otra cosa. Además, a las mujeres que les comía la leche quedaban marcadas para nunca más volver a ser madres. Dios mío, Ahora sí me quedé qué horror. madres. Madres. Esa era la leyenda del Quininduchi. Y así, santo y seña, como la mamá de mi abuelo se los contó, así estaba pasando en el pueblo. Pero en el pueblo ya no había gente que supiera cómo enfrentarlo. Ándele. El Quininduchi solamente respondía al mixteco.
O sea, solamente le podías hablar en mixteco. O sea, ibas a hablar en español. Oye, esto. Me está dejando. Dice que. Chinga madre. Y el rito en su contra se hacía con esa lengua. Wow. Además de una ceremonia de humificación y ramiteo, dice. O sea, como pues venden la anafre, el humo y con ramas, ¿no? Y lo normal. Sí. Bueno, lo normal para eso, para mí no es normal, ¿verdad? Bueno. La mamá de mi abuelo terminó haciendo todo el ritual, pero no para correr o agredir al Kenninduchi, sino para hacer las paces y pedirle que se estuviera en paz, porque él era necesario para la tierra, ándele. Él era necesario para la tierra, solo que estaba enojado porque nadie le había hecho sus ofrendas. Wow. Las cosas se solucionaron y la abuela de mi papá regresó a la chocita que habían hecho lejos del pueblo. Ella dijo que no regresaría hasta que el pueblo se volviera a hablar mixteco y los intrusos se fueran. Pero eso jamás sucedió. No, así que la gente terminaba yéndola a buscar. Eran como 3 horas de camino para pedirle ayuda cuando los niños se enfermaban o cuando caía una lluvia mala o cuando el maíz se llenaba de sorgo. Ella sabía los remedios. Bien hecho, señora. Bien hecho. Ya se imaginará con todas las limitantes que crecimos de chicos allá en Oaxaca. No teníamos tele, ni radio, ni muchas cosas que hoy día parecen necesarias, pero ahora que miro al pasado me doy cuenta de lo feliz que era con tan poco y no lo sabía. Sí. Gracias por su contenido, Doc. Es único. Se agradece que le dé difusión a las leyendas y anécdotas. Como esa, me sé otras leyendas de criaturas de la selva. Ándele. Que si quiere, se las contaré en otra ocasión. Claro que sí, Reyman, sí, no te contengas, favor. Mándales. Oiga, ¿había escuchado alguna vez? ¿Ya terminado? Mire, me dejó así. ¡Uy! ¿Había escuchado alguna vez al Kenninduchi? Jamás había escuchado al Kenninduchi. No vengas. No, aquí es una ciudad. Sí, se espantaría luego. Sí, no. Oiga, está bien. O sea, me sentí identificado por ciertas situaciones que pasan en la actualidad sobre algunas imposiciones. Sí, claro. O sea, de que es algo que ha sucedido una y otra vez en épocas diferentes, bajo circunstancias diferentes, pero pasa lo mismo. Sí. O sea, y el título tiene toda la razón. No nos olviden. No nos olviden. Wow. Ahora ya no sé si se refiere a los mixtecos, que no olvidemos las tradiciones, o si se refiere a las criaturas, porque él dice que el Kenninduchi no, en realidad no iba para chingar. Él estaba enojado porque no le habían hecho ofrendas. Hecho caso. Lo tenían olvidado. Sí. Y todo porque lo estaban obligando a hablar español. Ya me sentí culpable porque no más hablo español. Qué complicado. Qué complicado porque la educación en ese momento, en lugar de llegar a sumarles algo, al contrario, les estaba restando. Sí. Y esa es la parte que no es agradable y que yo creo que estuvo muy mal. Sí. Porque en lugar de llegarles a, bueno, esta es tu lengua madre, vaya, ahora te vamos a enseñar una segunda lengua, que en este caso sería el español. No, querían erradicar por completo su lengua para imponer el español. Esa parte, sus conocimientos lo mismo, erradicarlos para imponer lo cotidiano, ¿no? O lo común hoy en día. Sí, y cuando en realidad yo creo que pudieron haber llegado a sumar conocimiento en lugar de restarles. Sí. Qué desagradable. Mucho. Verdaderamente qué desagradable. Pero qué interesante. Jamás había escuchado hablar sobre esta criatura, entidad. Me imagino que ha de ser como un ser natural. Me imagino. Como también lo pudieran llegar a ser los duendes, las hadas, los coyucos. Los coyucos. No, porque según la señora nos explicaba, o nos explicó Miguel. ¿Que eran duendes chiquitos? No, eran demonios chiquitos. Entonces ahí ya no es lo mismo. Ya no sería un ser natural. ¿Quién sabe? No, porque yo no he podido entablar comunicación con ellos, no sé. Oye, ¿eres natural o antinatural? O antinatural. No, él sería un ser demoníaco, el coyuco. Pero estos seres naturales que tienen que ver como con esta conexión con la naturaleza. Simón. Hace mucho tiempo alguien me había llegado a contar una historia, pero en este momento no la recuerdo bien, donde decía que cada animal que hay en el mundo está relacionado con una enfermedad. Ok.
y que estos animales contrarrestan estas enfermedades. Y por eso es que hoy en día, supuestamente, la versión que me daba esta persona, hay enfermedades incurables, porque esos animales ya están extintos. Ay, O cabrón. nosotros nos encargamos de extinguirlos y en ese momento es por lo que se vuelven incurables. Digo, es una teoría, no puedo darla por cierta, pero tampoco puedo decir que, ay, no, claro que no. Sí, no, Es nada más una teoría o el conocimiento o la interpretación de esa persona me pareció bastante interesante. Me dio más información, pero ahorita no la tengo al 100, entonces prefiero no hablar tonterías. No, pero a final de cuentas tiene todo el sentido porque, o sea, dentro de la leyenda del animal le estás dando una atribución y una explicación, ¿no? O sea, estás intentando dar una explicación a ciertas cosas. Puede ser que no tenga ningún sustento, pero a final de cuentas, así es como nos transmitimos los mitos. Entonces, también, por ejemplo, con el Keninduchi. Keninduchi, me imagino que él contrarrestaba muy probablemente otra parte dentro de la naturaleza o dentro de nuestra hábitat. Él contrarrestaba algo. Es un ejemplo burdo. En Alaska o en Canadá, cuando tienen plaga, que supuestamente ellos llaman plaga de focas. ¿Por qué se llega como a esta plaga de focas? Porque pues, sus depredadores naturales están en muy bajo número, ¿no? Que en este caso pudieran llegar a ser los tiburones, los osos y demás. Están en muy bajo número y por lo tanto hay una sobrepoblación de focas. Sí, claro. Entonces me imagino con el Keninduchi, Keninduchi, perdón, pudiera ser como algo parecido. Él está ahí existiendo porque va a contrarrestar de algún modo algo dentro del hábitat. Como mantener un equilibrio, ¿no? Exactamente, está ayudando a mantener un equilibrio. Por eso es que cuando baja su bisabuela, o no, era la abuela de su papá, era su tatarabuela. Era la abuela la mamá de su abuelo. Ah, la mamá de su abuelo, su era su bisabuela. Cuando baja la señora para hacer su ritual, ella baja para calmarlo, para ofrecerle lo que le hacía falta, más no baja a combatirlo, Sí, no baja a destruirlo o a aniquilarlo, ¿no? Que es lo primero que pasa por mi mente. Sí, no, yo me lo imaginé, ahorita se va a agarrar madrazos. Sí, pásame mi machete. Como la señora que le cortó Quiero la mi pata al machete, diablo. Sí. Entonces acá, Bueno, pero ayer un diablo. Hay una diferencia. Sí. Pero bueno, creo que más o menos por ahí va el asunto. Qué interesante. Me encantó tu historia, Hugo. De verdad me fascinó. Sí, manda más, Rey. Sí, por favor. Si te sabes más así de criaturas míticas del bosque, acá, elementales. Sí, y sobre todo sí, que tienen que ver con México, ¿no? Sí. Que tienen que ver mucho con nuestro México mágico. Sí, que muchas veces, por ejemplo, nos vamos, ¿no? Hay, no sé, criaturas de otro país, ¿no? Por ejemplo, Ajá. la tradición de las hadas, la tradición de los gnomos, o sea, que vienen de otro lado. Sí. Y como te das cuenta aquí, hay un chingo de cosas aquí. O sea, nada más a mí me dejó sorprendido lo de el... Ah, no, ¿se acuerda también una de las primeras de unos militares que hubo un desastre? Natural, un huracán. Una Katrina. No, perdón. Sí, pero y fue. Salieron unas criaturas del bosque, de la selva, Y que como eran seres recargarse de naturales. energía. Exacto. Y Sí. ¿Qué nombre pudiéramos darle? O sea, criaturas aquí dentro de nuestro territorio Nacional. No, Sí, mames. así es. Se imagina que mucho de eso si hubiera estado escrito, pero justamente como pasó en la historia, que impusieron otra cultura, otro idioma, lo desaparecieron. No lo dudaría ni siquiera un segundo. No lo dudo. No lo dudo. Seguramente. Bien, Se machín. encargaron de destruir tantas cosas. Entonces, imagínense también, aquí entra otro punto, porque muchos dijeron, es que la colonización terminó con la independencia, ¿no? En 1810. No, eso es mentira. O sea, estamos hablando aquí que eso era como 1920, 1930, Y seguía esa imposición hacia los pueblos nativos. Así es. No manches. Y hasta la fecha, creo. Sí. Tengo entendido que hoy en día se respeta un poco más. Creo que se respeta un poco más. Pero ya cuánto bueno. daño se les hizo. ¿Cuánta información no se perdió en el proceso? Es que no es se les hizo, es se nos hizo. Bueno. Tal vez en nosotros no directamente, pero sí indirectamente.
Claro, imagínese, ahorita sería un pinche güey así enorme, super mamado, guerrero, jaguar, todo así prieto, así hermoso, así, no, color de llanta y, no, hombre, ofreciéndome a Huitzilopochtli. ¡Ay, no, nada, productora! Ya me emocioné. Bueno, no lo sé, pero sí. Ahí está, me encantó tu historia, Hugo. Muchas gracias por enviar. Muchas gracias. Mientras nos tomamos nuestro cafecito de prensado francés, Prensado claro que sí. francés. Vamos a la siguiente anécdota, ¿no, productora? Vamos con la Vámonos a la que sigue.